en lo que sería, déjenme admitir, ahí está. Listo, admitir, listo. Miren, voy a conectarme a la página de Edmodo. Listo. Y aquí, déjenme admitir a alguien más. Listo. Nos vamos a lo que serían clases. Ayer en la tarde, si no mal recuerdo, miren, subí un ejercicio ya. Este sería el ejercicio de lo que sería nuestro login. Por favor, vayan descargándolo. Son 3 archivos, la base de datos, lo que sería el proyecto. El proyecto básicamente sería lo que sería el backend. Y este que dice React BD va a ser lo que sería nuestro frontend. Por favor, vayan descargándolo, por favor, muchachos. Vimos lo que sería la clase pasada, lo que serían las diapositivas 5.2.1. Y si no me recuerdo, esas diapositivas se refieren a lo que sería el mapeado objeto relacional. Ese ejercicio lo vamos a dejar para la clase que viene. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es ¿cómo se llama? Ver el ejercicio, pero de lo que sería el login. Entonces, descárguenlo, por favor. Yo lo voy a descargar, aunque yo ya lo hice, pero lo voy a descargar. Le doy aquí a base de datos, me voy a lo que sería el proyecto, me voy a lo que sería React BD. Entonces le doy a los 3 archivos, por favor. Está descargando. Ya hicimos, si no mal recuerdo, en una clase pasada lo que sería un login. Ya lo hicimos. Pero, déjenme, creo que todavía alguien. Ok. Ya hicimos lo que sería un login. Pero el problema de ese login que hicimos, le recordaba yo, que era, digamos así, que el primer ejercicio que yo hice combinando lo que sería Webpack, React y Babel, básicamente ahí. Ese era ese primer ejercicio, ¿sí? Yo me acuerdo que al principio sufrí mucho con ese ejercicio porque, ¿cómo se llama? No me salía, no lo podía echar a andar, pero ya más o menos luego le entendí y ya lo pude echar a andar, básicamente ahí. Entonces, ya una vez que lo descargamos, vamos a mostrarlo aquí en el escritorio. Vamos a ponerle, ahí está, serían estos 3 archivos. Los voy a cortar y lo voy a poner en una carpeta. Aquí ya tenemos lo que sería nuestro login que hicimos en unas clases pasadas. Entonces vamos a generar otra carpeta y le vamos a poner login ado 2. Y lo pegamos aquí, por favor. Está. Vamos a empezar con lo que sería el frontend. Entonces, aquí está lo que sería nuestro componente. Bueno, ok. Ok, sí, vamos a empezar. Bueno, déjenme ver. Vamos a empezar con la base de datos mejor, primero. Miren, vamos, el proyecto, bueno, el login que hicimos anteriormente, pues era un login pues muy básico, básicamente. Ahí. No, también no tenía base de datos, si no mal recuerdo. Este ejemplo ya va a tener bases de datos. ¿Cuál es la diferencia del login anterior con este? Primero, ya va a tener base de datos. Primero. Segundo, ya va a utilizar lo que sería el router, básicamente ahí, ¿sí? Y, ¿cómo se llama? La parte de lo que sería el router para la parte del manejo de las interfaces. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Esas son, digamos así que... otra diferencia es que vamos a utilizar lo que sería jQuery también aquí para lo que sería la comunicación con el servidor. Entonces, miren, aquí está la base de datos que vamos a utilizar para este ejercicio. ¿Listo? Vamos a abrir lo que sería el MySQL, por favor, el PROM. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Entonces, aquí en vamos a crear lo que sería, primero,
vamos a darle drop a la base de datos si existe. Damos copiar, pegamos, si existía la base de datos. Luego creamos lo que sería la base de datos. Ahí está. Le damos copiar y creamos la base de datos. La base de datos se va a llamar usuarios. Una vez que creamos la base de datos, el siguiente paso sería movernos o utilizar esa base de datos que acabamos de crear. Ya nos movimos a la base de datos. Luego, el siguiente comando o la sentencia SQL, lo que va a hacer es crear ¿cómo se llama? Una tabla. La tabla, déjenme admitir a alguien más. La tabla que nosotros vamos a manejar, básicamente se va a llamar login, que es esta login, y va a tener 3 columnas, lo que sería el ID login, es de tipo entero, no puede ser nulo, y se va a autoincrementar. Luego, va a venir lo que sería el nombre del usuario, va a ser de tipo varchar, ahí puede ser nulo. El password va a ser también un varchar de 45, que puede ser también lo que sería nulo. ¿Sí? Listo. Entonces, ahí está. Y vamos a escoger como llave primaria lo que sería nuestro ID login, básicamente ahí. Recordemos que la llave primaria lo que hace es identificar de manera única cada uno de los registros. Entonces, eso es lo que estamos haciendo precisamente con esta línea. Le damos Enter y nos crea precisamente lo que sería esa tabla. Pero obviamente si le damos un select asterisco from lo que sería login, punto y coma, vemos que la tabla está vacía. Luego le vamos a dar los derechos a lo que sería el administrador para que la pueda manejar. Grant all on test to admin, a tu admin, arroba localhost, identified by 1, 2, 3, 4, ¿no? Básicamente 1, 2, 3, 4. Le damos Enter para los derechos, sobre todo para que la aplicación web la pueda utilizar. Si quieren, hay veces que algunas veces funcionan sin esto, pero yo me acuerdo que cuando estuvimos probando ya hace algún tiempo estas aplicaciones web con esta base de datos en particular, teníamos que darle los derechos. Ustedes pueden no correr este comando y ver si funciona. Si funciona, pues adelante, ¿no? Si no funciona, prueben este comando. Y luego, por último, vamos a insertar en la base de datos un registro, que en este caso es la sentencia insert into login. Le damos el nombre del usuario y lo que sería el password. Ya no le damos nosotros básicamente lo que sería el ID login, porque obviamente esta tarea con el autoincrement se lo delegamos a la base de datos. De manera automática, la base de datos va a hacer esta parte. Entonces, values, le ponemos admin, en este caso, y 1, 2, 3, 4. Y le damos enter. Luego de esto, le damos un select asterisco from login. Y en esta parte ya tenemos en la base de datos 1, 2, 3, 4. Por favor, ahí, admin 1, 2, 3, 4. Ok. ¿Alguna duda de esta primera parte de lo que sería la base de datos, muchachos? ¿Alguna pregunta? Está muy sencillo, pero bueno, ¿alguna pregunta de esta parte? Ok. Entonces, cerramos, por favor, esto. Y yo le voy a dar aquí en la base de datos. Sí, ya sale. Segundo, vamos ahora sí a irnos a lo que sería el frontend. Seleccionamos el archivo que dice reactbd.rar, le damos botón derecho y le vamos a decir extraer aquí. Ahí tardan unos segundos, el archivo es de 19 megas, entonces más o menos es un archivo más o menos grande, ¿no? Por favor. ¿Sí? Entonces, ahí estamos descargando ya el frontend. Ya tenemos aquí lo que sería nuestro frontend. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a abrirlo con el Visual Studio Code, por favor. Está. Esto es lo que estaba haciendo con los compañeros de la materia de tecnologías para la web,
Pero la diferencia es que aquí en esa materia utilizamos XML, ahí no tenemos bases de datos. Entonces lo que hice, pues una variación del mismo login, pero con XML. Entonces lo que voy a hacer a continuación es cerrar este y voy a abrir el nuestro que acabamos de descomprimir. Entonces nos vamos con lo que sería Open Folder, nos vamos a descargas y buscamos lo que sería el login Ado. Abrimos lo que sería, bueno, hasta este nivel, donde dice React BD, y le damos seleccionar lo que sería la materia. Aquí vuelvo a comentarles, a pesar de que yo soy el que creó precisamente esos archivos y los comprimí y todo, el problema es que luego puede ser que se nos vaya algún virus. Entonces, por favor, yo les recomiendo que utilicen en los archivos que bajaron, botón derecho y le den lo que sería, le pasen el antivirus a los archivos. Ahorita en este caso voy a pasar el antivirus al archivo de React BD, ¿sí? Para ver que no tenga algún virus. Ahí está, vean, no aparece ningún virus, entonces listo. Listo. Ahí le digo, yo confío, una vez que ya hice esta revisión. No va a ser la de malas y si por ahí de manera, digamos así, involuntaria, haya agregado un virus. Pero bueno, afortunadamente parece que no. Déjenme admitir aquí, compañero. Listo. Ahora, vamos a empezar. Empezamos con lo que sería el Webpack. Aquí vemos que tenemos lo que sería la línea 1, requerimos el path. Vamos a utilizar un plugin. Este plugin lo que hace en realidad, miren, tenemos en la carpeta public este index, esta página HTML. Lo que hace, si se fijan, esta página no tiene la etiqueta de script, donde viene precisamente lo que sería el componente de React, o donde se incluye el componente de React. Trae un divisor donde se va a montar lo que sería el componente de React, pero no viene básicamente lo que sería el script para montar lo que sería para incluir en la página lo que sería nuestro componente de React. Entonces, ¿qué es lo que hace el plugin? El plugin va a agarrar esta plantilla y va a crear este mismo archivo, pero va a incluir precisamente lo que sería este script. ¿Dónde lo podemos ver? Lo podemos ver en la carpeta de dis. Hay un archivo que se llama index. Este archivo es cuando ya se le aplica el plugin, básicamente aquí que lo estamos viendo. Si ustedes se fijan, hasta en la parte de última, que es esta, aparece esta línea, que sería de aquí hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que hizo el plugin? Pues prácticamente copiar lo que sería nuestra página anterior, pero agregándole precisamente script, esta línea de script. Con esto estamos incluyendo básicamente en nuestra página lo que sería el componente de React. Entonces, aquí tenemos lo que sería el Webpack. Esto es lo que va a hacer nuestro plugin en esta línea, donde declaramos precisamente lo que sería. Este require es como si estuviéramos importando precisamente el plugin. Y luego, ya cuando lo utilizamos, es en esta parte, de acá hasta acá. Si se fijan, aquí donde está el plugin, le decimos new, y aquí estamos agarrando lo que sería el plugin. Le decimos el template o la ruta donde se encuentra el archivo que vamos a tomar como base. Le decimos la ruta de nuestro proyecto, va a estar en una carpeta que se llama public, ahí se fija, está en public, y aquí tenemos el archivo que va a servir como base. Y vamos a tomar lo que sería este archivo index.html y cuando apliquemos lo que sería el proyecto de lo que sería Webpack, lo que va a hacer es ponernos nuestro archivo aquí en index.html, pero ya en la carpeta de distribución, precisamente con este nombre. Ahí está nuestro archivo. Entonces, esto es lo que va a hacer precisamente el plugin. Luego, esto ya lo hemos explicado, ¿no? Lo que hace esta parte es aplicarle lo que serían, recuerden que el Babel, que diga, el Webpack tiene básicamente dos herramientas fundamentales, lo que serían los plugins y lo que serían los loaders. Lo que hacen los loaders es transformar nuestro código. Entonces tenemos el loader de Babel para bajar de la versión 6 a la 5 y luego el loader para lo que sería la aplicación de lo que serían los estilos. Entonces aquí tenemos estos dos loaders. Aquí. Luego, vemos aquí en la siguiente parte, los loaders lo que hacen es transformar nuestro código, básicamente ahí. Listo. Luego tenemos esta línea que es la 20, donde es el punto de inicio de nuestro proyecto.
vean que no tiene lo que sería diagonal SRC, que es muy común esa carpeta. Y esta carpeta la tengo acá. Ven, ahí está CRC. Vean que simplemente dice punto diagonal index.js. Esta es la manera de referenciar, digamos así, nuestro directorio raíz. Y obviamente decir que tengo este archivo que es este index que tengo acá. Porque luego si abro el CRC, aquí está en esta parte, tengo otro index JS, ahí está. Entonces, ¿cómo diferenciar este index del que tenemos acá? Bueno, la diferencia básicamente es la ruta que estamos utilizando. Aquí le estamos diciendo que en la carpeta raíz le decimos index.js. Entonces, este se refiere a este que tenemos acá, que sería este, para que lo tomemos en cuenta. Luego viene lo que sería la salida. Aquí le vamos a decir que nuestros archivos de salida van a estar en la carpeta de distribución. Aquí lo que hace es calcular lo que sería la ruta de de nuestra carpeta donde nos encontramos. Y el archivo de salida se va a llamar main.js. Por default, el nombre es main.js, básicamente ahí. Pero ya aquí estamos utilizando lo que sería la ruta. Inclusive, ustedes pueden dejarlo como lo habíamos utilizado en ejercicios previos y no hay ningún problema. Pero aquí lo que hacemos es calcular lo que es la ruta de nuestro proyecto y luego ya se la concatenamos aquí. Eso es más que nada todo lo que hace precisamente en esta parte, ¿sí? Y aquí utiliza un servidor web, pero pues nosotros no lo ocupamos realmente porque ya directamente lo montamos con lo que sería el Live Server que tenemos aquí como plugin en lo que sería nuestro Visual Studio Code. Básicamente no lo utilizamos, inclusive ni siquiera a veces utilizamos el Live Server porque ya lo montamos directamente en lo que sería ¿cómo se llama? El proyecto con lo que sería el NetBeans. Entonces, aunque está declarado y sí viene la dependencia de contexto, viene un servidor web instalado con el puerto 4000, pues no lo utilizamos. Entonces, ahí no le hagan mucho caso a esa parte. Si gustan, pueden quitarla, pero pues, déjenla ahí, pero no lo vamos a utilizar servidor web en el puerto 4000. Cerramos. Vámonos al index. Miren, tenemos la importación de este index, donde tenemos la importación de React, React DOM, lo que sería el browser router y lo que sería app. Vean que aquí el último ya le ponemos punto diagonal CRC. Eso sí, ese sí ya se refiere a lo que sería nuestra carpeta de CRC donde están nuestras fuentes. Ahí está. Luego, vean, aquí utilizamos lo que sería de la línea 6 al 11, el React DOM y el método de renderizar. Vamos a dibujar precisamente lo que sería el componente. Pero si ustedes se fijan aquí, ya habíamos visto esto en ejercicios previos. El primer argumento que recibe este método render es el componente que queremos renderizar, básicamente que sería precisamente el browser router y luego nuestra aplicación web. Este sería nuestro primer componente. Y el segundo argumento que recibe el render es donde lo queremos renderizar, utilizando lo que sería objeto implícito document, el método getElementById y lo que sería app es el lugar donde queremos renderizarlo. Recordemos que nuestra página HTML, aquí, si se fijan en esta parte, viene lo que sería un divisor. Aquí está este divisor y curiosamente tiene un ID igual a app. En pocas palabras, es en este divisor cuando se monte lo que sería, bueno, se cargue lo que sería el archivo main.js, es donde va a montar precisamente el componente en este divisor que sirve como una especie de contenedor. Nos regresamos a este. Entonces, esto es lo que hace precisamente este index.js. Ahora, vámonos a lo que sería el directorio raíz, que sería este CRC. Nosotros lo abrimos y vamos a buscar, tenemos tres componentes: home, que está exportado como home, el login, que está exportado como lo que sería login, y luego tenemos el último componente, que es este index. Este está exportado como app. Vean que este precisamente es el que nosotros estamos utilizando precisamente como componente principal cuando renderizamos. Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Listo. Aquí tenemos, bueno, entonces,
el index anterior va a cargar este index después, posteriormente. Y lo que vamos a tener aquí, vamos a cargar primero el bloque de dependencias de contexto. React, carga el switch, root, lo que sería el componente de home, ahorita lo explicamos, y va a cargar lo que sería el bootstrap, hojas de estilo y lo que sería el componente de login. El home que tenemos acá y lo que sería el login, básicamente son lo que serían nuestros componentes personalizados que nosotros hicimos para esta aplicación. Listo. Luego nos vamos al código. Aquí, si se fijan en el código, no tenemos la declaración de un componente, sino estamos utilizando básicamente lo que sería una función flecha, que estas son funciones anónimas. Entonces, aquí utilizamos lo que sería const. Este const lo que hace es, va a declarar una constante o una variable que cuando nosotros la asignemos ya se va a volver constante, que sería app. Pero obviamente nosotros vamos a asignarla en el momento que la creemos, que es la parte de lo de la derecha. Si se fijan, esto es una función flecha. Ya les había comentado que vamos a estar utilizando funciones flecha una y otra vez, y vuelvo a comentarles que si todavía no manejan lo de las funciones flechas, yo recomiendo un libro que se llama Understanding ECMAScript 6, básicamente ahí, que está muy bueno ese libro. Yo tuve la fortuna de comprarlo hace poco en lo que sería el Prime Day de Amazon y me costó muy barato, me costó como 150 pesos, 200 pesos, alguna cosa así, muy barato. Ahorita ya lo vi, ya creo que ya había subido bastante, entonces obviamente pues traten de ahí, si les interesa, buscar una buena oferta para que obviamente lo puedan comprar. ¿Qué es lo que hace esta función flecha? Aquí lo que hacemos es no recibimos parámetros primero, luego viene lo que sería la función flecha y luego tenemos la llave con lo que declaramos el cuerpo de la función flecha que abarca de aquí hasta acá. Aquí tenemos el return de lo de la función flecha. ¿Qué va a regresar? Va a regresar este divisor y dentro va a tener lo que sería el componente de switch. Aquí vamos a utilizar el componente de switch para que cuando en el URL de la parte superior nosotros tengamos precisamente en el URL lo que sería proyecto o lo que sería proyecto home, básicamente vamos a desplegar lo que sería el componente de login y el componente de home. Básicamente ahí, ¿sí? Entonces, aquí en función del URL que tengamos, va a desplegar nuestro componente de login o nuestro componente de home. En caso de que no sea ninguno de estos dos URLs que tenemos acá, va a desplegar recurso no encontrado. Eso es lo que vamos a tener precisamente en este componente. Esto ya lo habíamos visto precisamente con lo del CRUD, ¿no? Para que lo tomemos en cuenta. Y por último, lo que hacemos es exportar precisamente el componente como app. Básicamente, a pesar de que se llama index.js, nosotros lo vamos a exportar este componente, bueno, ¿cómo se llama? Esta función flecha que tenemos ahí como app. Y lo vamos a jalar desde lo que sería precisamente nuestro index.js, que es el punto de inicio de nuestro proyecto. Ahí está y simplemente nos sirve para la parte de lo que sería el ruteo de lo que serían las diferentes interfaces que tenemos en nuestra aplicación. Listo. Ahora vamos a ver el componente de login, que sería este. Este es el más importante de todos. Vean, vamos a ponerlo. Listo. Sí, aquí tenemos lo que serían los imports. Importamos React, botones. Bien, tal vez lo más importante es esta línea. Vamos a importar lo que sería una librería que se llama jQuery. ¿Sí? Esta librería algunas veces ya, algunas gentes ya no les, digamos así que no les interesa ya utilizarla, el jQuery. Antes, durante mucho tiempo, esta librería de jQuery fue muy popular. Inclusive si ustedes revisan algunos libros, se buscan ahí en Amazon, por ejemplo, libros con jQuery, van a encontrarse que muchas veces esta librería de jQuery la representaban como si fuera una navaja suiza y casi esas navajas suizas servían para lo que sería precisamente, ¿cómo se llama? Resolver casi cualquier problema que nosotros teníamos. Aquí, esta librería de JavaScript, de este jQuery, tenía un montón de funcionalidades que nos servían precisamente para lo que sería trabajar con JavaScript. Entonces, vamos a importar jQuery en este proyecto, básicamente. Luego nuestro browser history, React Done,
y lo que sería el componente de home. Aquí, si se fijan en esta parte, sí estamos declarando lo que sería el componente de login. Extendemos y utilizamos react.component. Luego, venga, en la línea 11 a 13, lo que estamos estableciendo es un estado que se llama val. Inicialmente este estado lo ponemos como false o falso, básicamente ahí. Este método, si no me recuerdo, no lo utilizamos básicamente lo que sería el cambiar. Si chequenlo y creo que se puede borrar, básicamente ahí. Luego, viene aquí un método muy importante, que sería este. Este es el método de validar. ¿Qué hacemos? Vean, nos vamos a donde dice validar. Aquí en el botón. Vamos a tener lo que sería, digamos así, un divisor que está acá, que nos va a presentar precisamente lo que sería dos inputs, ¿sí? Y unos textos. Y en la parte de abajo, un botón, que sería este. Aquí cuando nosotros le demos clic en este botón que tenemos en la línea 53, si se fijan, utilizamos this.validar y va a mandar precisamente al método de arriba que es validar. Este método validar, básicamente lo que va a hacer es, va a recibir dos argumentos, lo que sería el valor de lo que sería el usuario y el valor de lo que sería el password. Estos valores, ¿dónde están declarados? En estos dos inputs. Este sería el primer input para lo que sería el user y lo que sería el segundo valor, este es este input que representaría nuestro password, básicamente ahí. En pocas palabras, en este formulario, entre comillas, cuando le demos clic con lo que sería el botón, vamos a recuperar lo que sería lo que tenga el usuario en el input, en la línea 47 con el nombre del usuario y lo que sería la línea 50 con el password del usuario. Ahorita regresamos a explicarlo, pero bueno, esto es precisamente lo que hacemos con este método o función, como quieran verlo. Validar va a recibir lo que sería el usuario y el password, básicamente. Vamos a ver el código. Ahorita regresamos a esta función. Vamos a explicar lo que sería el código de renderizado, básicamente, para que lo veamos. Va a aplicar unos estilos que en este caso es un espaciado alrededor, precisamente de 5 píxeles, alrededor de lo que serían nuestros elementos HTML. Ahí le ponemos un padding o espaciado de 5 píxeles. Luego, ¿qué es lo que va a hacer en la línea 42? Va a utilizar lo que sería esa función que se llama URL search params para buscar lo que serían los parámetros en el URL. Va a utilizar lo que sería nuestro objeto implícito window, lo que es la localización y lo que sería el atributo search. Esto lo que hace es en los URL nos va a regresar a partir del signo de interrogación a la derecha. Y luego, ¿qué es lo que va a hacer? Con el método get va a recuperar lo que sería el val, ¿sí? Si es igual a true, si existe, entonces utilizamos un operador terciario, vean ahí. Entonces va a regresar verdadero y le va a asignar a QID verdadero. Si no encuentra precisamente este valor, va a regresar QID como falso, que sería este que tenemos acá. Entonces, esta variable va a ser falso o verdadero en función precisamente de los parámetros que le estemos pasando. Luego vean, declaramos lo que sería una variable, bueno, una constante que se llama un div, que es esta, ¿sí? Ahora, de esta constante, si se fijan, abarca este bloque de código. Tenemos un divisor, le aplicamos que va a ser de tipo centrado el contenedor, el estilo va a ser styles, que es lo que tenemos aquí en la parte de arriba, le va a aplicar un espaciado de 5 píxeles, y luego el ID se llama X, ¿no? Luego en la siguiente línea, la línea 44, tenemos un encabezado que va a tener el class name igual el line center y el texto que va a aparecer en el encabezado va a ser login. Línea 45, tenemos lo que sería un divisor y en el divisor vamos a tener lo que sería el class igual a for group, básicamente ahí. Luego vamos a tener una etiqueta, básicamente aquí. Esta etiqueta 46 lo que va a hacer es, va a poner el título de usuario y va a estar asociada básicamente a este título de usuario con lo que sería el user que tenemos en nuestro input, que tenemos en la línea 47 por medio de lo que sería el for. Vamos a utilizar el atributo class igual a for label.
para esta etiqueta. En pocas palabras, simplemente nos pone el título en la parte de arriba. Luego, aquí vamos a tener lo que sería este input. Aquí es donde le vamos a pedir el nombre del usuario, precisamente, precisamente nuestro login. ¿Qué hacemos? Tenemos el input y luego tenemos un atributo que se llama placeholder. ¿Qué es lo que hace este placeholder? De repente, muchas veces en muchos formularios, yo creo que a todos nos ha pasado, que está el input o el password y simplemente tecleamos nuestro ID y nuestro password y listo. Pero luego hay veces que en estos inputs nos piden algo, por ejemplo, la fecha, y entonces metemos una fecha y nos marca error. Entonces, obviamente, aparentemente el problema es el formato que estamos dando de la flecha. Entonces, estos placeholders lo que hacen es, va a poner en el placeholder o en el texto del input este texto, ingresa el usuario. Entonces, el usuario pues ya se puede dar una idea de cómo debe ir precisamente el texto. Muchas veces lo que se pone es el formato que uno espera que ponga precisamente en ese input, pero aquí en este caso simplemente estamos diciéndole ingresa el usuario. ¿De qué tipo va a ser? De tipo texto. El ID va a ser ID user y luego el class para lo que serían las aplicaciones de los estilos va a ser font control. Esto es lo que hacemos precisamente en este input. Cerramos este divisor que abarca de aquí hasta acá. Luego tenemos otro divisor que es prácticamente lo mismo. La diferencia que vamos a tener es que en el label vamos a tener lo que sería el for, pero para el password, este label va a estar asociado con este input, básicamente, que tenemos aquí. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Digamos así que es prácticamente lo mismo, pero en el placeholder tenemos, en vez de ingresar el usuario, va a ser ingresar su contraseña. Y en vez del tipo de que le pusimos text en el anterior, vamos a poner type password. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando el usuario teclea algo, van a aparecer el asterisco asterisco en vez de que se vea el password. Y el ID va a ser password. Y todo lo demás es igual. Y aquí está el botón que invoca precisamente la función de lo que sería validar. Listo. Ahora, esto sería precisamente una constante que estamos declarando de aquí hasta acá, que se llama un div. Eso sería la constante. Ahora, vean aquí en la línea 57. Tenemos otra declaración de otra constante que es válido, básicamente ahí. Entonces, aquí esta constante de es válido, vamos a utilizar lo que sería un conector OR. Básicamente este es un OR. ¿Qué es lo que hace? Va a comparar el lado izquierdo, que es este que tenemos acá, con lo que sería el lado derecho, ¿sí? Y el que sea diferente de falso, básicamente es el que va a asignar a lo que es válido. ¿Sí? Si esta variable, este estado que tenemos en el componente, ya vimos que inicialmente es falso, lo declaramos en el componente inicialmente como es falso. Aquí está, es falso inicialmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Básicamente aquí, se va a asignar precisamente como falso y va a poner aquí un OR. ¿Sí? Entonces, aquí del lado derecho tenemos un operador terciario. Vamos a revisar si QID es falso o es verdadero. En el caso de ser verdadero, lo que va a hacer es, va a asignarnos este componente. Básicamente va a asignarle, es válido, el componente de home. Si es falso, básicamente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ponerle un div, básicamente ahí. Y en este undiv lo que va a hacer precisamente es asignarle a lo que sería al es válido, le vas a asignar este undiv. ¿Qué es esto? Pues básicamente lo que sería el componente donde estamos pidiendo lo que sería el ID del usuario y el password, básicamente ahí. ¿Sí? Entonces, aquí yo tengo un ejercicio precisamente de lo que sería de OR, para que lo veamos, porque luego tenemos algunos problemas para entender esta línea, básicamente ahí. Listo. Voy a ponerlo, déjenme ver. Voy a cerrar este ejercicio y ahorita regresamos a él. Le damos cerrar. Si no mal recuerdo, está en Open Folder y nos vamos a descargas y nos vamos a lo que sería el código de JavaScript. Si no me recuerdo, está en esta. Déjenme meterme. Sí, está en este, si no me recuerdo. Está listo. Es el ejercicio 10.
precisamente. Listo. Miren, aquí es un pequeño ejercicio para entender, antes de continuar a entender lo que estamos haciendo en el ejercicio anterior. Vean, ahí es un código de JavaScript. Ahí está, abarca de aquí a acá. Aquí declaramos una variable que se llama count igual a 0 y un texto vacío. Vean, ahí está estas variables. Y luego, ¿qué hacemos? En la línea 11, lo que estamos haciendo es establecer lo que sería una variable que se llama QTY, igual, y luego dice count, y luego viene el operador OR, y luego viene 42. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a comparar, precisamente aquí tenemos count igual con 0. Entonces va a comparar precisamente lo que sería el 42 con el 0. Y lo que va a hacer es asignarle en este caso a QTY lo que sería 42. ¿Sí? Va a asignar el valor que sea diferente de lo que sería 0 o la cadena vacía en el siguiente ejercicio. Entonces aquí en la línea 13, que es esta, a la hora de mandar llamar a leer, el QTY nos va a dar 42 y no 0. Igual en lo que sería la línea 12. Aquí tenemos, vamos a comparar el text, que es una cadena vacía, con el text height que tenemos aquí. Y aquí, cuando mandemos a imprimir, vamos a ver que en Mensi nos va a desplegar lo que sería el texto de mensaje, básicamente ahí, ¿sí? Entonces, en función de si el lado derecho es diferente de 0 o cadena vacía o falso, básicamente ahí asigna precisamente lo que sería el valor, ¿sí? Entonces va a revisar estos valores y si el de uno de esos dos valores a la izquierda o a la derecha es diferente de 0, es el que le va a asignar precisamente a QTY. Vamos a correrlo, vean ahí, y le vamos a dar con la iServer. Ahí estamos corriendo y vean cómo nos da 42 en el primer caso y luego nos da high en el segundo caso. Entonces cerramos esta parte y vámonos a lo que sería nuestro ejercicio, que el de nosotros, le damos close folder y nos regresamos de nuevo al nuestro. Le decimos open folder y nos vamos a lo que serían descargas, login 2 y abrimos nuestro proyecto. Listo, ahí está. Nos vamos al proyecto y volvemos a abrir lo que sería el login. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora, esta línea, la 57, vean, aquí va a aplicar un operador terciario. Va a revisar si QID es verdadero. Si es verdadero, nos va a regresar lo que sería el componente de home. Si es falso, nos va a regresar lo que sería este divisor con lo que sería el input, los dos input y lo que sería el botón, bueno, además de otras cosillas que tiene ahí. Si es falso, entonces ahí. Este va a representar cuando el usuario se ha logueado dentro de nuestra aplicación y un div cuando obviamente el usuario no se ha logueado o no se encuentra en la base de datos. Listo. Aquí, si no, pues obviamente el estado básicamente va a ser falso, básicamente ahí. Entonces va a comparar el estado precisamente con lo que sería el componente que tenemos del lado derecho. Entonces aquí, y le va a poner es válido. Y eso es lo que vamos a renderizar. Vean ahí el divisor, aquí es válido. Recordemos que cuando tienen estas llaves, están utilizando lo que sería el lenguaje de expresiones. ¿Qué es este lenguaje de expresiones? Le estamos diciendo en el código que no lo tome como una cadena, sino que lo evalúe. Entonces, el es válido lo va a evaluar y lo va a poner precisamente dentro de lo que sería este divisor y no como una cadena. Luego yo tenía algunas dudas y lo mandé a la consola precisamente el es válido para revisar que estuviera haciéndolo bien. Y listo. Aquí se va a renderizar precisamente o el componente de home o el componente precisamente del formulario. Y exportamos este componente. ¿Sí? Es básicamente lo que estamos haciendo. Ahora, vamos a regresar a lo que sería la función de validar, que es esta. Aquí viene también una parte importante. Validar, ¿qué es lo que hacemos? Va a recibir el nombre del usuario y el password. Y vamos a utilizar esta función flecha, que si no mal recuerdo, abarca de aquí hasta acá. Ahí tenemos, va a recibir esta función flecha, usuario y password. Ahora, primero, ¿qué hace? Va a agarrar lo que serían los datos y lo que sería el nombre del usuario, básicamente, se lo va a asignar a user y el password que nosotros estamos recibiendo se lo va a asignar a password, básicamente ahí, y lo va a declarar como esta variable se va a llamar datos. Ahora, vean, en la línea 27 va a seguir ejecutándose lo que sería esta función o método. Siguiente, línea 27, vamos a utilizar ya aquí el jQuery. Hemos utilizado el fetch,
hemos utilizado lo que sería el Axios y vamos a utilizar una tercera función que sería el método get, pero ya de jQuery, básicamente ahí. Un compañero en otro grupo me preguntó lo siguiente: oiga, profesor, ¿podríamos utilizar el Fetch o el Axios aquí? La respuesta es sí. Entonces, ¿cuál es el detalle? Aquí hemos estado utilizando básicamente el Fetch, lo que sería el Axios o lo que sería este método get de lo que sería esta función de jQuery. ¿Cómo me doy cuenta que la función es de jQuery? Yo me acuerdo que cuando trabajé ya hace muchos años con jQuery, pero muy básico, no profundicé demasiado básicamente ahí, utilizaba mucho este símbolo, el símbolo de pesos, básicamente para lo que sería el jQuery. Este signo de pesos básicamente era el equivalente al que utilizáramos el método, bueno, el objeto implícito document.getElementById. Entonces, obviamente, este representaba precisamente un getElementById, este signo de pesos en jQuery. Y mandamos llamar al método get, básicamente allí en query. Ahora, ¿qué hacemos? Ponemos lo que sería el URL del servlet que vamos a invocar del lado del servidor, en este caso HTTP, localhost, el puerto 8080. Esta es la carpeta de nuestro proyecto o el context path, y ahora sí le dejé el nombre al servlet de login, básicamente ahí. Luego, estos van a ser los datos que vamos a enviar precisamente al servlet, que serían precisamente el nombre del usuario, user, y lo que sería el password, básicamente ahí. ¿Sí? Luego tenemos, cuando nos responde el servidor, vamos a tener precisamente lo que sería una respuesta y va a recibir el resultado que se envíe precisamente desde lo que sería el servidor. ¿Qué es lo que hace en la línea 28 una vez que se responde, se tiene la respuesta del lado del servidor? Tenemos un if donde vamos a recibir precisamente en formato JSON lo que sería el resultado y va a ser un arreglo. Entonces, como vamos a accesar al arreglo, vamos a accesar al primer elemento con corchetes cuadrados 0 y vamos a recuperar lo que sería el usuario. Si este valor del usuario en formato JSON es diferente de error, básicamente, en pocas palabras, el nombre del usuario sí se encuentra en la base de datos. Si es diferente, va a ejecutar estas dos líneas, básicamente ahí. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a cambiar lo que sería el val a true, básicamente, y va a renderizar, a forzar el renderizado del componente, básicamente ahí. Entonces va a renderizar precisamente nuestro componente ahí, en este caso, y va a mostrar el componente renderizado. Ahí, si el usuario se encuentra presente, entonces ya se va a desplegar lo que sería el componente de home al hacer este renderizado. Si no, va a mandar una ventana de alerta donde nos va a decir que el usuario no se encuentra precisamente registrado. Listo, eso sería nuestro componente. Ahora, ¿qué hacemos? Miren, voy a borrar el index, botón derecho, le doy delete, le digo borrar, el botón derecho, le doy delete a este método y borro este también. Listo. Ahora ya no tengo nada en la carpeta de distribución. ¿Qué hago? Terminal, le digo new terminal y aquí voy a correr npm run y bien. Le doy correr precisamente para qué, para que nos cree el archivo index.html y lo que sería el main.js de lo que serían nuestros componentes de React. Vean que en la carpeta de distribución ya nos aparece precisamente el index y lo que sería el main, básicamente ahí. Listo. Entonces ya tenemos lo que sería nuestro frontend ya creado. Minimizamos esto. Abrimos ahora lo que sería, por favor, el, ¿cómo se llama? El NetBeans, por favor, muchachos. Listo. Ahora, yo ya hice este ejercicio con los compañeros, pero les comento, lo hicimos con lo que sería XML. El proyecto se llama proyecto, así nomás le puse, ahí está, es este que está aquí del lado izquierdo. Lo voy a borrar yo, porque obviamente este está con XML. El que nosotros vamos a hacer es con bases de datos. Entonces agarro el proyecto, botón derecho, y le doy delete, y le digo que borre la carpeta junto con lo que es el proyecto. Y le doy yes. Listo. Ahora, ¿qué hago?
Voy a agarrar y le decirle file y le decirle import from zip. Y vamos a darle browse, básicamente ahí. Y vamos a irnos a la carpeta de lo que sería el... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, no, perdón, no es el escritorio, sino es el descargas. Y aquí tenemos una carpeta que se llama login 2, que sería este. Y vamos a jalar lo que sería el que dice proyecto.zip. Ahí está, y le damos abrir. Este sería nuestro backend de nuestro proyecto. Lo abrimos, por favor. Ahí está. Y ahí está, debe aparecer en unos segundos el proyecto precisamente. Mientras aparece, voy a cambiar el navegador para que sea el Chrome, básicamente el que estamos utilizando. Ahí está. Ya apareció nuestro proyecto. Vamos a abrir. Este proyecto está creado con Maven. Aquí en Maven tenemos una dependencia de contexto que sería el driver de MySQL. Entonces abrimos el archivo POM. Y si ustedes se fijan, yo agregué precisamente en el proyecto lo que sería la dependencia del MySQL, precisamente. ¿Cuál versión? La versión 5.1.23 del driver, básicamente ahí. Entonces, para utilizarlo precisamente con lo que sería nuestro proyecto aquí con Maven. Entonces, cerramos aquí el pom.xml. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vámonos, miren, aquí ya tenemos los archivos index.html y main montados, pero obviamente podrían decir, bueno, está haciendo trampa, ¿no? Vamos a borrarlos. Delete y borramos este y borramos el main.js. Le damos delete. Ahora, ¿qué hacemos? Del lado derecho vamos a abrir un explorador, perdón, del lado izquierdo. Vamos a hacerle aquí. Y vámonos a la carpeta de descargas donde dice login 2. ¿Dónde está? Login 2, ahí está. Y vámonos a la carpeta de React BD. Y vamos a irnos a la carpeta de de distribución. Vean lo que sería la fecha. Coincide con 23 y la hora, 8:13, lo acabamos de crear hace unos minutos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a poner este por acá y este por acá. Voy a agarrar index y lo que sería main. Ese es lo que hicimos precisamente con el LPM ROM build. Agarro y lo arrastro dentro de lo que sería, a ver, déjenme, otra vez. Lo vuelvo a agarrar y lo arrastro dentro de la carpeta de web pages. Y vean, ahí nos los pone. Es importante ponerlo a este nivel, si no, no va a funcionar, muchachos. Ahí le damos. Una vez, ya montamos lo que sería el frontend en nuestra aplicación. Ahora vamos a explicar el código. Ahí está. Tenemos, por primera vez, vamos a agregar lo que sería una clase para lo que sería la parte de lo que es el acceso a la base de datos. ¿Cómo lo hemos estado haciendo? Pues obviamente es un poquito muy primitivo. Ahora, ¿qué es lo que hice yo? Generé esta clase muy sencilla de bases de datos. La base, el paquete se llama API. Importamos lo que sería IO y lo que sería la librería SQL para nuestra base de datos, y lo que sería la clase se llama DB y va a implementar esta interfaz que se llama serializable. Esta interfaz nos sirve para declarar componentes en Java, básicamente la interfaz serializable. Ahí está. Nos quedan 10 minutos, básicamente ahí. Listo. Ok, vamos a salir, vamos a salirnos rápidamente, muchachos, por favor. Vamos, déjame pasarle el lista, denme un segundito, todavía no se desconecten. ¿Listo? Denme un segundito. Entonces, declaramos esta clase precisamente que se llama DB y la declaramos como un componente en Java con lo que sería la interfaz serializable. Luego, declaramos estos atributos en la clase. No vamos a explicar todo, porque solamente vamos a explicar lo que vamos a utilizar. ¿Qué vamos a utilizar? En el login, en esta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a instanciar lo que sería la base de datos y vamos a explicar solamente, permíteme un segundito. Vamos a explicar solamente dos métodos. El método setConnection
y lo que sería el método executeQuery. Eso es los únicos que vamos a explicar. Listo. Nos vamos a regresar. Entonces nos vamos al método setConnection, que es este, de aquí a acá. De nivel de acceso público, no regresa nada, el método se llama setConnection, y vean, aquí recibe dos parámetros, tiene dos parámetros, lo que sería el driver de tipo string y lo que sería el URL. ¿Qué es lo que va a hacer? Vean, aquí tiene el password, bueno, el usuario root y 1, 2, 3, 4, que es el que ya habíamos establecido para todos nosotros, básicamente ahí. Entonces, con este método, lo que va a hacer es establecer lo que sería ¿cómo se llama? El driver de lo que es la base de datos y el URL, precisamente de la base de datos. Y luego nos vamos al método execute, no update, sino execute query. Aquí está el método. ¿Qué va a hacer? Va a recibir lo que sería una cadena, básicamente aquí, que representa la sentencia SQL. Y obviamente debe ser una sentencia que no modifique la estructura de la base de datos, porque si nosotros queremos modificar la estructura de la base de datos, tenemos el método executeUpdate con esta sentencia y nos va a regresar un entero que representa el número de registros que se vieron afectados con la modificación. ExecuteQuery no modifica la estructura, entonces está pensado en lo que serían sentencias con select, básicamente ahí. Este sí nos va a regresar un result set, que es un conjunto de resultados. Y vean, entonces se conecta a la base de datos con lo que sería la sentencia SQL y nos va a regresar el conjunto de resultados que se hayan adecuado a la sentencia SQL. Esto es lo que hacemos. ¿Por qué hicimos una clase separando? Antes habíamos puesto en el servlet todo junto cuando hicimos nuestro primer ejercicio con la base de datos, todo amontonado ahí con el servlet. El problema de ese enfoque, de ponerlo así, es que la reutilización de lo que sería nuestro código no es muy buena, no es correcta básicamente ahí. Entonces, ¿qué hacemos o qué ganamos precisamente con lo que sería la clase? Lo que ganamos con la clase de la base de datos es que podemos estar reutilizando este acceso a la base de datos en diferentes serverlets, sin estar incrustando el código con lo que es la base de datos en los diferentes serverlets. Ganamos en lo que sería la parte de reutilización. Listo. Instanciamos en la línea 32 lo que sería un objeto de DB. Luego vean lo interesante aquí ya de utilizar esta clase. BD, lo que sería identificador del objeto de la base de datos, BD, le decimos el método getConnection. ¿Qué hacemos? Le pasamos el driver de MySQL. Luego, ¿qué hacemos? Le pasamos la base de datos que queremos accesar, el URL de la base de datos. Línea 34, mandamos llamar al método executeQuery y le pasamos la sentencia SQL precisamente con lo que serían select asterisco from login, que sería la tabla donde vamos a buscar precisamente a estos usuarios, y buscamos el nombre del usuario y vean ahí le estamos concatenando el USR. ¿El USR de dónde lo vamos a obtener? El USR viene de la línea 24 y 25, lo recuperamos de lo que nos está enviando el componente desde lo que sería el frontend. Básicamente ahí está username y password y se los concatenamos aquí. USR y password a nuestra sentencia. ¿Para qué? Para que busque precisamente en lo que es login, donde el nombre del usuario y el password coincidan con estos valores. Si no coinciden, pues obviamente no lo va a buscar, ya no lo va a encontrar, básicamente ahí. En pocas palabras, debería haber este identificador de usuario con este password específico. Esto es lo que estamos diciendo con esta consulta que estamos haciendo en la base de datos. Luego ponemos un if. ¿Por qué? Porque la idea es que solamente hay un usuario en la base de datos con estos nombres de usuario y con este password. Y mandamos llamar a lo que sería del result set que estamos recibiendo, mandamos llamar al método next. Este método nos regresa un booleano, un falso, un verdadero. Si es verdadero, entonces, ¿qué es lo que hace? Recupera de lo que sería la base de datos de la columna username el nombre del usuario y lo pone en esta cadena. Y tenemos una variable que se llama b igual a false, básicamente ahí, en esta parte. Es una bandera que utilizamos. Ahorita les explico para qué. Y luego aquí ya devuelve el formato del usuario con el formato en JSON, que aquí lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a explicar. Inclusive vamos a limpiar el código. Declaramos lo que sería el login.
básicamente ahí, extiende de HTTP Servlet y luego declaramos lo que sería un atributo privado que se llama outer, que es nuestro canal de comunicación de lo que sería el servidor hacia lo que sería el cliente de tipo print writer. Cancelamos el método doGet, como ya lo hemos explicado anteriormente, y luego aquí en la línea 21 asigna, en la línea 16 no está creado el objeto. Hasta la línea 21 es donde se recupera el objeto y se asigna a lo que sería outer, que es nuestro canal de comunicación desde el servidor hacia el cliente. Luego vamos a decirle la línea 22 que vamos a mandar precisamente nuestra aplicación en formato JSON. Vamos a enviarle de respuesta formato JSON. Y luego le vamos a decir por medio de este header que el código que yo le estoy enviando sea compartido por lo que sería nuestro cliente, el que nos está haciendo la petición. Si ustedes omiten esta línea de lo que sería la 23, van a ver que les va a marcar unos errores de que no pueden accesar al código. Entonces, pruébenlo, quiten la línea y compilen el proyecto y prueben todos estos detallitos. Luego, ¿qué hace en la línea 24 y 25? Recupera el nombre del usuario y el password desde lo que sería el URL, bueno, más bien de lo que es la petición que estamos haciendo con jQuery desde el componente de lo que sería React. Y luego, aquí, esta línea que tenemos acá, la tenemos, pero realmente no la estamos ocupando, ¿eh? Ahí, comentario, ahí no estamos ocupando precisamente esta línea, ¿no? Les comento ahí. Esta línea no la estamos ocupando, pero bueno. Luego estamos utilizando una bandera ahí que es B, que es nuestra bandera, y estamos inicialmente poniéndola como verdadero. Luego tenemos nuestro bloque try cache. ¿Por qué? Vamos a accesar a la base de datos. Instanciamos, nos conectamos. Vean cómo se simplifica mucho lo que es la parte de lo que es la conexión a la base de datos utilizando esta clase. Y podemos reutilizar mejor el código de nuestra base de datos. Instanciamos un objeto BD, establecemos que ahora nos vamos a conectar con este driver a esta base de datos, podemos estarlos cambiando, básicamente ahí vean esa otra ventaja, y luego ponemos en la línea 34, hacemos la consulta a la base de datos preguntándole si el usuario está registrado en la base de datos. Si está registrado, nos va a regresar el registro en lo que sería el result set. Aquí, utilizando en la línea 35 un if, vamos a revisar si ese registro es verdadero. Si es verdadero, se ejecuta este código que está acá. Si es falso, aquí no se va a ejecutar lo que sería este if y nos vamos a ir a este otro if donde va a checar la bandera. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a recuperar el nombre del usuario de la base de datos y lo va a depositar aquí en usuario. Va a cambiar la bandera de lo que sería verdadero a falso y va a imprimir lo que sería, va a devolver el formato, el usuario, pero lo va a convertir en formato JSON. Ahí está. Ahora, si se fijan, si no sé, aquí ya se cambió a falso lo que es la bandera. Aquí en la línea 41, si es verdadera, en pocas palabras, no hubo usuario, lo que va a devolver es casi lo mismo, pero va en vez de decir devolver JSON y el usuario, va a devolver JSON y error, básicamente ahí. Entonces, esta bandera va a distinguirnos entre si hay un usuario y no hay un usuario, básicamente en la base de datos. Si hay una excepción, se ejecuta este código del cache. Ahora, vamos a irnos a lo que sería el método devolver JSON, que es este método que tenemos acá, que regresa una cadena que recibe el nombre del usuario. Utilizamos lo que sería, instanciamos un objeto de tipo String Builder para construir una cadena en tiempo de ejecución. Y si se fijan, lo que estamos haciendo es convirtiendo lo que sería, vamos a utilizar el nombre del usuario que está acá, que es lo que estamos recibiendo, y le estamos dando formato de JSON. Yo les había comentado muy amablemente que bajaran de lo que sería la página de DSOM, la RedCard, y aquí está lo que sería, ¿cómo se llama? La RedCard de JSON. Yo hice unas anotaciones para remarcarlas ahorita aquí en clase. Miren, rápidamente. ¿Qué es el formato JSON? Es un formato simple de intercambio de datos. Aquí viene. Tiene tres estructuras fundamentales: el name, el object y el array. ¿Cómo podemos en formato JSON? Poniendo las llaves, básicamente ahí. En el caso de los pares clave-valor, ponemos llaves, el nombre, vean entre comillas, dos puntos y luego viene el valor.
En el caso de un objeto, ponemos lo que sería el nombre del objeto, 2 puntos, las llaves y ponemos el objeto. Cerramos llaves y ahí los claves valores. En el caso de un arreglo, vamos a poner lo que sería el nombre del arreglo, 2 puntos, corchetes y luego llaves y luego los pares. Fair name, 2 puntos, valor. Vean cómo van este formato, comillas, 2 puntos y luego el valor entrecomillado. Vean este formato. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si se fijan, estamos precisamente aquí poniendo ese formato. Y lo que va a regresar es convertido este formato a lo que sería el formato en JSON. Vean ahí. Aquí va a recuperar el valor y aquí también va a poner el valor con este método que es JSON value. Y eso es lo que hace. Revisen. Aquí hay una línea que es esta línea posiblemente que puede generarnos algún problema. Ponemos diagonal y luego doble comilla. ¿Por qué? Estamos mandándole imprimir en lo que sería la respuesta una comilla. Pero si nosotros, por ejemplo, ponemos así, sin la diagonal para decirle que es un carácter especial, nos marca error. Entonces, aquí lo que estamos haciendo con esto simplemente es decirle, imprime una comilla, básicamente. Listo. Entonces, esto sería el formato del usuario convertido en formato JSON y este sería el formato cuando hay el error. Vamos a probar rápidamente el proyecto porque se nos está acabando el tiempo y vamos a agarrar el proyecto, botón derecho y le damos a decir Run, por favor. Acuérdense, aquí seleccionamos el proyecto, botón derecho y le damos Run, por favor. Cerramos, bueno, ahorita va a correr. Nos quedan 2 minutos ya nada más para mostrar esto. Le damos aquí OK. Listo. Bueno, ahí está. Vean. Ahí está. Tecleamos cualquier usuario. Le damos precisamente Submit. Ese usuario no registrado. Ahora vamos a teclear el único usuario ahorita que tenemos en la base de datos. Nos vamos a lo que sería MySQL. Nos vamos 1, 2, 3, 4. Aquí la base de datos lo vamos a lo que sería use y sería usuarios, punto y coma. Le damos select asterisco login, punto y coma. El único usuario que tenemos registrado es admin 1, 2, 3, 4. Entonces, tecleamos admin y ponemos 1, 2, 3, 4. Le damos y vean cómo ya una vez que dimos un usuario válido, switchea entre lo que sería el componente precisamente de lo que sería el login y lo que sería, aquí estaría nuestro componente ya de lo que sería precisamente el CRUD, básicamente ahí. Ahora, vean, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar esto. Ahora, vamos a agregar en la base de datos otro usuario. Precisamente ahí, déjenme ir rápidamente ahí a la base de datos. Está. Vamos a admitir, ahora vamos a poner rpv, por ejemplo, y le vamos a poner rpv. Voy a copiar esta línea, simplemente ahí, y listo. Vamos a correr de nuevo el proyecto. Volvemos a correr el proyecto. Le decimos run. Ahí está. Y ahora vamos a poder crear rperedo. Vean, 1, 2. No, perdón, le puse. Bueno, le voy a poner rpv. No está ahorita puesto. Como rpv y le doy submit. Vean que me dice el usuario no está registrado. Ahora vean, vamos a la base de datos. Voy a copiar esta sentencia. Copiar para que vean que obviamente sí está funcionando. Botón derecho, le inserto el usuario, le doy un select, asterisco, run, login, punto y coma, y vean que ya agregué. Ahora voy a probar el usuario. Le doy submit y vean cómo ya nos loguea. Vean que el proyecto sí está funcionando y se está revisando en la base de datos y todo. Entonces, ya déjenme pasar. Terminamos un poquito apresurados. Revísenlo y en la clase que viene, si hay alguna duda, con muchísimo gusto la aclaramos, ¿no? Ahí está el proyecto ya funcionando. Denme un segundito, yo estoy pasando lista, porque yo sé que luego algunos se tienen que ir a otras clases y listo. Miren, ya nomás les doy